liberación de Arequipa y Trujillo fue justamente en esa época donde obviamente un presidente de la República, que pudo ser Fujimori, Toledo o García, cualquier otro, lleno de ego, porque cualquier persona en poder siempre alimenta el ego, que le hagan un desaire de esta naturaleza, no va a seguir dando pues los mismos presupuestos a Huancayo y Arequipa. Pero no va de nada, ni a Arequipa ni a ningún lugar. ¿Y por qué aquellas ciudades de pronto sí crecieron? El quiebre de esas ciudades se produce a partir del año 2000, cuando vuelve la democracia y cuando inicia el crecimiento que tiene el Perú, no en la época de Fujimori. Yo estuve en Arte y todos los alcaldes de todos esos lugares tenían problemas con el presidente Fujimori. Recordarás el alcalde de Chiclayo, recordarás el mismo Cáceres, alcalde de Arequipa, el alcalde pero sí aquellos alcaldes que tuvieron mejores relaciones sociales con el presidente han podido tener mayores beneficios para la ciudad. Al margen de todo ello, esa actitud yo la vuelvo a repetir cuando usted dice yo no permitiría que llanta. O sea, siempre es bueno ser una persona de autoridad, pero también a veces es bueno por los intereses del pueblo bajar la cabeza para poder servir a los que están detrás. Yo lo haría, de pronto somos dos personas diferentes, pero si yo como alcalde tendría que bajar la cabeza para poder hacer de que el caño de la inversión llegue a mi ciudad, no digo yo sí lo haría. ¿Qué inversión que el presidente Fujimori haya hecho quiso hacer en Huancayo, en el departamento? No quiso hacer nada, un momentito. No hizo nada. Nos prohibió hacer la semiautopista desde Huancayo a Jauja. Nos prohibió, y nosotros hicimos la semiautopista. Él no lo hizo. Cuando habló, por ejemplo, del préstamo para reflotar Sedán Huancayo, nos quiso vender un crédito de Alemania por $6,5 millones con un interés alto, y nosotros esa misma obra, ese mismo proyecto, ese mismo estudio, expediente técnico, lo hicimos con 3 millones de soles. Entonces, ¿cuál es el problema? Don Pedro, ¿me permiten una pausa comercial? Por favor, le pido permiso porque de pronto nos vaya a bajar la acta y nos vaya a cerrar la entrevista y me jala y se queda y cambia Cecilia TV por Pedro TV y punto. Me doy una pausa comercial y usted no se mueva. Son don Pedro Morales Mancilla. No, don Pedro, yo no soy dictadora, de verdad, y soy una mujer sin bandera. Por mi pueblo y por la mejoría, hasta mi casa y todo lo daría. No lo dude. Me doy una pausa comercial, regreso con don Pedro Morales Mancilla, candidato. Huancayo no puede esperar más. Henry López y el lápiz del futuro, el candidato del pueblo, generación que trazará el cambio. Marca por Huancayo el lápiz que construye, sana y educa. Merecemos un alcalde de gestión. Henry López es la mejor opción. Una nueva generación trazando el cambio. Henry López por Huancayo. Marque el lápiz de Perú Libre. Aprovecha tu tiempo con la modalidad de educación a distancia de la Universidad Peruana Los Andes, que te permite estudiar una carrera profesional sin dejar tu trabajo. Tú eliges el lugar y horario para tu formación. Ahora puedes llevar la universidad contigo, porque nuestra modalidad está diseñada acorde a tus necesidades. UFLA, experiencia, liderazgo y excelencia que garantizan tu futuro. Admisión modalidad a distancia, 17 de agosto. Colegios Pamer. Brindamos una educación de calidad en sus 3 niveles, inicial, primaria y secundaria. Somos reconocidos por brindar el mejor sistema de tutoría del país. Alta exigencia académica, educación integral basada en conocimientos, comportamiento ético, autoestima y personalidad. Ofrecemos diversos talleres, infraestructura de primer nivel, amplias áreas verdes, servicio de comedor y clases interactivas. Confía la educación de tus hijos en Colegios Pamer, el mejor sistema de tutoría del país. Ubícanos en Avenida Melchor González 251 El Tambo. Informes al 244883. Colegios Pamer. Enseñar para triunfar, educar para vivir. En
definitivo hubiéramos querido tener muchísimo más tiempo con don Pedro Morales, pero se va a dar la oportunidad. Se va a dar la oportunidad, por supuesto que sí, don Pedro. Mañana, el lunes. Puede ser mañana, el lunes, Katy, por favor, prográmalo, don Pedro, porque tenemos muchísimo que hablar. A mí me encantaría hablar de usted un día así, de un programa netamente de la historia de Huancayo. Con mucho gusto. Pero permíteme una cosa, dejar plenamente establecido de que no es cierto, no, ese mito, esa leyenda. Ese mito que dicen que porque tuve un enfrentamiento político con Fujimori, Huancayo perdió. Perdieron todas las ciudades del Perú con Fujimori. Es más, pese a ese supuesto enfrentamiento por el cual el señor Fujimori no nos dio recursos, no te olvides que Huancayo fue destino turístico hasta el año 1999, inclusive, cuando yo ya salí, nos quitaron. No te olvides que Huancayo fue la primera ciudad, ya el año 97, ¿no?, en tener niveles de servicio altos en agua, desagüe, y además en hacer obra pública. Y en el tema del agua, otra cosa que de pronto es otro mito que de pronto está por ahí, es respecto a lo de la laguna, se me fue el nombre, usted lo conoce, de la Suntay, cuando dicen, bueno, yo lo comprendo técnicamente así, considero que de pronto la laguna estaba a este nivel y había un dique a este otro nivel, y de pronto si la laguna se desbordaba y esa no fuera canalizada previamente como una cuestión preventiva, se corría el riesgo de que Huancayo fuera inundado. No fue así. Coméntenos. No fue así. A fines de 1990, el 29 de diciembre, se desprende un bloque de nieve sobre una de las lagunas y se produce un desembalse. Este genera una serie de problemas, derrumbes, inundaciones, porque los puentes no habían sido limpiados, no estaban aptos para recibir ese caudal de agua. Nosotros regularizamos el tema y a mediados del año 91, a fines, se aparece un señor Nario Robles y me dice que declarara en emergencia la laguna de la Suntay y Chuspicocha para realizar un desembalse que él ya había realizado en otras partes. Y yo le dije que no, porque para hacer un desembalse de esa naturaleza se necesitaba de un estudio de impacto ambiental, por lo tanto no le acepté. Pasó un año y veo en el peruano un decreto supremo en enero, el aprobando el desembalse. No, disponiendo contra nuestra oposición el desembalse de las lagunas de la Suntay y Chuspicocha. Y el decreto supremo 027 de mayo del mismo año dispone que se exonere a la empresa de los procedimientos de la licitación pública y le entregan a esa empresa que me había ofrecido que yo declarara en emergencia para que se desembalse, le entregan a esa misma empresa. Ellos, por orden del señor Fujimori, contra nuestra oposición y las denuncias que hicimos, desembalsaron las lagunas de la Suntay y Chuspicocha. Eso fue realizado por el Ejecutivo. Perfecto. Ahora, cuando llego al Congreso de la República, planteo, a través de una moción de orden del día, la conformación de una comisión investigadora a fin de que se identifique a los responsables y se resarza a Huancayo por irracional crimen ecológico que se había cometido. ¿Cómo va ese proceso, don Pedro? Ya. Llegó al Pleno del Congreso de la República y el resultado fue el siguiente, que las lagunas de la Suntay y Chuspicocha fueron desembalsados sin estudios de impacto ambiental. Segundo, que el expediente técnico de la ingeniería hidráulica y civil adolecían de deficiencias técnicas, que el desembalse es irreversible y por lo tanto envían el resultado de la investigación congresal a la Fiscalía de la Nación y luego a la Contraloría de la República para que la Contraloría pueda evaluar, ¿no?, el daño causado a fin de que el Estado peruano pueda resarcir a Huancayo por el daño dinero, efectivamente, y ese dinero se invierte en obras de impacto, mejoramiento para toda la cuenca del río Chulcas. Yo terminé mi periodo, nadie ha hecho nada y hasta este momento no hay resultados sobre ello. Y esto puede de pronto... Pero en concreto yo te quiero decir, cuando se produce el desembalse de las lagunas de la Suntay y Chuspicocha, como decían que yo tenía un enfrentamiento, pedimos a las Naciones Unidas
que nos enviara un técnico, un científico de nivel para que pueda evaluar los daños causados. Vino, si te acuerdas, el científico Fran Durán, y él efectivamente, al hacer los estudios durante 90 días en las lagunas de la Sunteichus-Picocha, determina que el daño era irreversible. En tal sentido, lo que dicen no pasa de ser una patraña, como por ejemplo el tema de las chatarras, si ahí te traigo una cosa. Claro, el tema de... Alquiler de maquinaria, planta de asfalto, hace 3 días, hace 4 días. Como todos los días se están alquilando. No me diga, don Pedro, pero usted hubiera empezado por eso, don Pedro. Nos olvidamos de los dinamitazos y nos olvidamos de Fujimori, porque estos, imagínate, están alquilando por 16.048 para poder hacer la planta de tratamiento. Claro, la planta no, la planta de asfalto. Alquiler de maquinaria, planta de asfalto. Muchos dicen, y las chatarras están trabajando, están pavimentando Huancayo. Pero tampoco me digas